Ok, bueno, ¿me están escuchando bien? Claro, sí se oye buen tono, sí hay buen volumen, o se oye bajo. Está bien, profe. Ok, bueno, Ángel, José, Ociel, Sandy y Francisco, ¿ah? Del 38 79 45, ¿es Francisco? Sí, profe. Ok, pues bueno, grupo, vamos a comenzar. Antes de iniciar, no sé si tengan alguna duda, pregunta de la sesión pasada, grupo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? También si ya checaron la tarea que está ahí en plataforma, si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Algún comentario? También me lo pueden hacer por chat, ¿ok? Hasta el momento ninguna duda, profe. Ok, Sandy. Bueno, vamos entonces a seguir con los temas. Puede ser que nos quedamos acá en lo que es la psicología y psicología de la educación y sobre todo el concepto de educación. No sé si se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Ok. ¿Todos lo ven? Sí, se ve, ¿Alguien Sí, que profe. no profe. se visualice? Bueno, nada más a manera de recordatorio, entendemos que la psicología es el estudio del comportamiento humano y de sus procesos mentales superiores a través del método científico, pero que no solamente también estudia el comportamiento humano, sino también animal. Y eso se llama la ciencia etológica o etología. ¿Ok? Etos, E-T-O-L, O-G-I-A, etología, ¿no? Estudio del comportamiento animal. Y bueno, parte de lo que debemos de entender, grupo, es que precisamente aquí la psicología se aplica al proceso educativo. Y entendido el proceso educativo, dentro del aula, fuera del aula y hasta en la institución, ¿no? Todo lo que es la institución educativa, lo que son las escuelas o universidades, pero en todo su conjunto, en todo lo que es la organización, hasta la cuestión de relación alumno-maestro, ¿no? La relación entre alumnos, el grupo, y sobre todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Que es lo que también estudia parte de la psicología aplicada a la educación o llamada psicología educativa. Entonces aquí habíamos hablado de que pues hay que entender estos dos conceptos, que es psicología y que es educación. Por otro lado, hablamos de educación, ¿no? Que es este proceso de formación social, ¿no? Como lo vemos ahí en una de las definiciones, de las tres que tenemos ahí, que es un conjunto de conocimiento, ¿no? También con métodos, también que nos ayudan para el desarrollo de las facultades intelectuales, morales y físicas, y que también es un medio fundamental para adquirir y transmitir y acrecentar la cultura en la que vivimos. O sea, también la educación pues, nos ayuda a transmitir la cultura donde nos desarrollemos. Por ejemplo, hablamos si somos jarocho, si somos poblanos, si somos regiomontanos, si somos yucatecos, si somos de Baja California, ¿no? De las comunidades, ¿no? Donde nazcamos, más el estado donde vivamos, pues tenemos que adquirimos la cultura, ¿no? La educación
a través de la educación que nos dan en la familia, nuestros padres, pero también en las escuelas, lo que adquirimos a través de las costumbres, de las festividades, ¿no? De las actividades culturales que realizamos dentro de las instituciones educativas. Pero también está esta parte de que ya una cuestión más particular que es el aprendizaje, ¿no? Hablamos de trastornos de aprendizaje, ¿no? Y cómo, pues, cada individuo va a tener una característica particular ante el aprendizaje, ¿no? Ante lo que conocemos como aprender y que pues es 50% nosotros, pero 50% la institución. Hablamos también que el aprendizaje o la educación puede ser formal o informal, ¿no? La formal cuando ya hay una organización establecida como tal, un sistema, ¿no? Como puede ser las escuelas, desde la primaria, del preescolar hasta la universidad del posgrado, cualquier tipo de escuela, particular o pública, ¿no? Y la informal, ¿no? Ese conocimiento o aprendizaje, conocimiento que adquirimos de la vida, ¿no? Que también la escuela es una, perdón, la vida es una escuela y que aprendemos a través de las experiencias que tengamos, ¿no? Comentábamos el ejemplo de un albañil, un arquitecto, ¿no? El arquitecto pues está estudiando en un sistema formal, ¿no? Para volverse arquitecto y bueno, el albañil o el maestro albañil llega a un grado de maestro, ¿no? Después de tanta experiencia o de tanto tiempo de años de hacer la práctica, de adquirir los conocimientos empíricos, ¿no? Hasta el grado de dominar ciertas habilidades o conocimientos, ¿no? Que lo vuelven un maestro albañil y que, pues bueno, llegan a ser casi, casi como un símil de técnicos, ¿no? En su materia. Entonces, pues bueno, lo que veíamos también, que hay otra definición que aquí de Fernando Sabater, que nos dice que la educación es eso que nos hace seres humanos, lo que nos vuelve seres humanos, ¿no? Porque obviamente es, les digo, la educación es un concepto muy amplio y complejo, en donde incluye todos estos fenómenos que les estoy diciendo y que eso nos hace humanos, lo que nos vuelve más sensibles, más empáticos al prójimo, ¿no? O a la persona con la que estamos conviviendo, porque también algo que nos enseña la escuela o la educación es la socialización, primero en casa, luego fuera de casa, ¿no? En la calle, con los vecinos, con el barrio o dentro del aula, ¿no? O en la escuela. También tenemos que socializar, convivir y pues obviamente estamos ahora sí que atendiendo normas, reglas, valores, ¿no? Ética y moral en este caso. Entonces, bueno, acá Fernando Sabater pues nos habla de eso, ¿no? De que pues la educación es lo que nos hace humanos, que nacer biológicamente como humano, como especie Homo sapiens sapiens, pues no es, ¿cómo les diré? Pues garantía de que ya por nacer así seamos humanos. A lo que se refiere a la humanidad es esta biología del ser humano más la cultura, más la educación que adquirimos, ¿no? En la casa o en, pues en el contexto social, en el contexto cultural, ¿no? Esas dos partes se complementan y es lo que nos hace humanos. De hecho, hay un concepto muy bonito de educación en la cultura mesoamericana, en las culturas mesoamericanas, sobre todo en las mexicas, ¿no? Los toltecas, de que la educación era así sinónimo de que nos daba un rostro. El educar o el educarnos es lo que nos da un rostro,
una cara, ¿no? Una imagen. En efecto, es un concepto muy metafórico, muy poético de decir que la educación lo que nos da una identidad, ¿no? Una personalidad, un yo, ¿no? Hablando de psicología, un yo, ¿quién soy? ¿No? Soy fulano de tal, soy Pedro, soy Antonio, soy Sandra, etcétera, pero pues soy poblano, soy veracruzano, soy yucateco, pero soy de la colonia fulano de tal, soy de la ciudad fulano de tal, soy mexicano, ¿no? Y bueno, también tengo una personalidad individual, particular, que también va a moldear mi educación, mi futura educación, ¿no? Mi forma de comportarme, ¿no? En la escuela, en mi casa, en el barrio, ¿no? Con mi vecino, pues va a depender de todo esto. Entonces, fíjense todas las perspectivas, todos los aspectos que encierra lo que es la educación para algunos autores como Sabater, Auswell, ¿no? Delors, Jacques Delors, ¿no? Y pues la ley general, ¿no? De la de educación, ¿no? Que es parte de lo que es la, la Organización de las Naciones Unidas, tratando de buscar una definición general, ¿no? O internacional de lo que es la educación. Y en efecto, miren, a veces en los grupos, pues tenemos todo tipo de alumnos, ¿no? Con diferente comportamiento, ¿sí? O conducta. Ahí ya estamos hablando de psicología. Pero entonces esa conducta va a estar regulada por lo que nos hayan enseñado en casa, cómo nos hayan moldeado en casa, cómo nos hayan criado en casa, ¿sí? Con qué valores, con qué reglas, con qué límites, ¿no? Tanto físicos como psicológicos. Entonces, pues hay psicólogos, ¿no? Que dicen que, pues bueno, así como te comportas dentro de tu casa, te comportas dentro del aula, te comportas en la calle, ¿ok? Entonces, pues encontramos que si un chavo de secundaria, un chavo de primaria, es peleonero, es altanero, es antisocial, o no participa, o es tímido, o es muy miedoso, etcétera. Bueno, parte de esa conducta, de esa personalidad va a estar su origen en la familia, en la educación, en la crianza. ¿Ok? Y entonces, pues, si tienen algún problema de reprobación, si tienen un problema de conducta, el famoso bullying, por ejemplo, los buleadores, sobre todo los chavos buleadores, hombres o mujeres, cuando digo chavos son los dos, ¿no? Pues si revisamos un poco en su casa, pues van a tener alguna problemática en casa, ¿sí? O también puede haber un nivel de maltrato en casa, ¿no? O un nivel de violencia, algún tipo de violencia en casa, ¿no? Puede ser psicológica y desafortunadamente a veces hasta física. Entonces, pues a veces algunos padres o algunas familias creen que educar es a través de golpes o a través de gritos, ¿no? O a través de castigos severos y eso no es educar. Antes las generaciones, ¿no? De 30, ¿no? 30 años o más, ¿no? La forma de educar, inclusive hasta en las escuelas, era bien visto, ¿no? Dar un reglazo, dar un manazo, dar una nalgada, aventarte el hits, aventarte el borrador, pararte en la esquina, ¿no? Con las orejas de burro, etcétera. Un castigo, ¿no? Un castigo físico. Hoy en día eso ya se sabe que no educa, no genera límites, ¿no?
no ayuda, para que me entiendan. Inclusive en los países nórdicos, ¿no? O los países de Europa, ¿no? Lo que son Finlandia, Noruega, Islandia, Suiza, Suecia. Allá, si un papá pega a su hijo, es cárcel. Ahora mucho menos en la escuela. Está absolutamente penado, ¿no? Dar un manazo, dar una nalgada, dar un chanclazo, ¿no? Como forma de educación. O, entre comillas, lo que muchas veces creemos que es educar o educación. No. Ahora mucho menos en las escuelas. ¿Sí? Esa cuestión de castigos. Entonces había así como que una, pues, confusión de que educar se podía hacer a través. Ahorita hay un debate, ¿no? En escuelas de psicopedagogía, psicología, ¿no? De pedagogía que, pues, si se vale, ¿no? Y sobre todo en psicología, si se vale alguna molestación física, o sea, algún manazo, una nalgada, en alguna conducta de los niños o con los niños cuando cometen alguna travesura o no obedecen. ¿Qué piensan ustedes, grupo, de eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de educar a través o cómo se educaba antes a través de los golpes o que una sanción física puede ayudar o no puede ayudar? Pues antes se consideraba una educación mejor, puesto que los estudiantes tenían respeto a los maestros, pero no es la manera, digamos que correcta de educar a los niños o personas. ¿Qué dice Andy? Pues antes te pegaban con la regla o te aventaban el borrador o te castigaban o te pegaban con una varita. Bueno, es lo que me contaba mi papá. Ok, Miguel. Perdón, Antonio. Sí, exactamente. No, antes era así, ¿no? Por eso les decía generaciones, ¿no? De nuestros padres y nuestros abuelos. En- Estaba permitido en las escuelas el pegar con la regla en las manos, con el borrador, aventarte el borrador en la cabeza, el gis, jalarte las patillas, ¿no? Ponerte en la esquina, ¿no? Volteado y hasta, de ahí vienen las orejas de burro en Europa, ¿no? Que ponían a los que tenían mala conducta, ¿no? En el aula, los ponían en la esquina, en un banco, viendo hacia la pared, con las orejas de burro, ¿no? Y bueno, pues ahora a las nuevas pedagogías y sobre todo a la psicología, ¿no? Pues realmente ese tipo de actos no benefician en ningún momento a la disciplina, ni al aprendizaje, ni a la educación de los menores, ¿no? O de las personas. Lejos de eso, pues genera otras cuestiones psicológicas que pues no tienen nada que ver con el aprendizaje. Ahora buscamos maneras diferentes, ¿no? De que el alumno entienda, comprenda o se discipline. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirven las escuelas psicológicas que vamos a ver un poquito más adelante, como es el conductismo, ¿no? O el condicionamiento, que es de las primeras escuelas que se utilizó, ¿no? Que se investigó, que se teorizó, pero que de hecho lo usamos todos los días de la manera cotidiana y es la que utilizan nuestros padres para educarnos, ese tipo de escuela psicológica o de corriente psicológica, ¿no? En nosotros, que incluye el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el castigo, ¿no? Pero no el castigo entendido como un castigo físico, sino lo vamos a ver con más detalle más adelante,
El castigo puede ser de diferentes tipos, ¿no? De supresión, de evitación, etcétera, etcétera. Lo clásico, estás jugando con tu hermano, nos peleamos o te peleas con él por el muñeco, por el juguete. Entonces, en vez de pegarle la mamá o el papá a sus hijos, pues lo único que hace es quitar el juguete, ¿no? Para que ya no haya más pleito. Esa sería una forma de castigo, entendido desde la psicología, no desde el punto de vista de la gente, ¿no? Desde el punto de vista de común, ¿no? De que el castigo es algo físico, que tiene que incluir algo físico, como una nalgada o una manazo, no. Es algo que podemos utilizar los docentes, ¿no? Los pedagogos, psicólogos, los psicopedagogos, al momento de enseñar, al momento de educar, al momento de disciplinar a los alumnos y sobre todo los padres con los hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, hablábamos, nos quedamos acá en las preguntas, ¿no? Pues, ¿qué haríamos, qué seríamos sin educación? ¿No? Y pues bueno, esto es una perspectiva social en donde efectivamente hay muchos estudios sobre esto, que la educación transforma, chavos, la educación cambia a las personas. Es un desarrollo humano, es un desarrollo personal, interior, intelectual, cognitivo, pero también espiritual y también del ser, ¿no? Lo que nos hace ser humanos, porque dice Sabater. Obviamente que eh, puede haber gente que estudiada, ¿no? Puede haber gente que haya ido a la universidad y tener una mala educación, ¿no? Puede haber gente que a lo mejor terminó la primaria o inclusive no fue ni a la primaria y tiene una buena educación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, puede haber un abogado, un arquitecto, un pedagogo, un maestro con una mala actitud, no dice buenos días, no dice buenas noches, no saluda, te falta respeto, o es muy grosero, o te puede juzgar, ¿no? Te puede violentar psicológicamente, etcétera. Puede ser muy déspota, muy egocéntrico, en fin. Sin embargo, puede haber gente con recursos limitados económicamente, pero y también sin ir a la escuela, o sea, una escuela de educación formal, como puede ser el kinder, el preescolar o la primaria, ¿no? Una persona analfabeta y ser muy buen ciudadano, una persona bien educada, ¿no? Que amablemente te contesta, buenas tardes, buenos días, gracias, por favor, es tolerante, no te juzga, es humilde, ¿no? O sea, actúa con valores, ¿no? Valores humanos, valores eh, que están ahí y que están en todas las culturas, ¿no? Que eso es lo que nos vuelve humanos, los valores, ¿no? Y entonces esos valores nos enseñan en casa, por favor, ¿no? Gracias, las faltas de respeto, que es una falta de respeto, que es, ¿no? Ser amable, que es ser hospitalario, ¿no? Que es ser bien educado, ¿ok? Entonces, pues sí, nos encontramos que puede haber gente que haya ido a la escuela y ser mal educada, y puede haber gente que no haya pasado por ningún sistema formal educativo y ser una persona bien educada, ¿ok? Y esto pues se refiere más a lo que dice Sabater, a los valores, a esa ética y moral en la cual crecemos todos los individuos, ¿no? Dependiendo de nuestra cultura y dependiendo de la educación en casa, ¿no? Entonces a la escuela los maestros no vamos a educar, vamos a instruir. ¿Sale? ¿En qué vamos a instruir? Vamos a instruir
ciertos conocimientos, en ciertos aprendizajes. Ejemplo, el preescolar, pues toda la cuestión de coordinación, motricidad fina, motricidad gruesa, ¿no? Aprender a cuestiones de grafolectura, ¿no? A cuestiones de poder escribir, poder reconocer los colores, etcétera, etcétera, etcétera. En primaria, pues bueno, ya conocimientos ya así más sistematizados, organizados, ¿no? El alfabeto, ¿no? Las vocales, los números, en fin, así, grado por grado, ¿no? Incluido nuestra historia, conocimientos de historia, de aritmética, de matemáticas, en fin. Ya ni se diga en la secundaria, ni en la prepa, y así vamos. ¿Vale? Y se supone que también en la escuela debe haber otros aprendizajes, otros conocimientos como son los valores, el respeto a los maestros, el respeto a tus compañeros, el respeto al inmueble, el respeto a tu pupitre. Ejemplo, yo doy clases también en otra universidad y apenas tuvimos una junta docente en donde nos piden, de favor, que le digamos a los alumnos de universidad, ¿no? De tercero, es el caso de unos alumnos de tercer semestre de psicología, que están rayando, que dejan rayados los pupitres, ¿no? Que lo rayonean, o que dejan sucio el, el salón, o que no acomodan sus bancas, etcétera, o que dejan sucio el baño. Entonces ahí estamos viendo que también ahí es donde debemos reforzar todas las instituciones educativas, otro tipo de conocimientos, ¿no? Otro tipo de conductas, ¿sí? De comportamientos que es a través de valores, ¿ok? Porque no solamente es ir a aprender a escribir, a aprender a leer, a aprender todo el origen de la pedagogía o historia de la pedagogía o toda la historia de la psicología, sino también a aprender a ser un mejor ser humano, mejor ciudadano, ¿no? Y eso implica mi relación con los demás, con el prójimo. También aprendemos a socializar. Pero lo que nos encontramos que luego, pues hay bullying, o fulana ya no se lleva con fulano, o fulana no se lleva con fulano, porque, o fulana con fulana, o hay minigrupos, o hay hasta que se odian. Entonces, también ahí es donde interviene la educación, interviene el docente, ¿no? Pero entonces eso lo encontramos en la explicación desde la perspectiva, desde la psicología, de las perspectivas psicológicas, ¿no? Desde el comportamiento y la conducta. ¿Vale? O sea, no nada más en las cuestiones de aprendizaje, ¿no? Ante un conocimiento específico como puede ser leer, escribir, matemáticas, sociología, historia, etcétera, sino también cuestiones conductuales, comportamentales, ¿ok? Que eso también lo debe de ver cualquier actor social o individuo, ya se llame maestro, docente, facilitador, ¿no? Coaching o lo que sea, que esté frente al grupo, que esté enseñando a otras personas. ¿Ok? Entonces, la psicología del comportamiento, ¿no? Es pues estudiar estas causas y funciones. ¿Sí? Estas causas y funciones, que es todo lo que el organismo hace, cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. ¿Con qué propósito? Explicar, ¿no? Y predecir, sobre todo. Explicar y predecir eh, el comportamiento de los seres humanos. Eso es complicado. Es complicado porque, digamos, necesitamos muchos elementos para poder
tener una hipótesis acerca del comportamiento de las personas, ¿no? Pero entonces sí podemos indagar, investigar, ¿ok? Que eso es lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Acerca de utilizar el método científico, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con explicar y predecir. ¿Qué podemos explicar y predecir? Bueno, ¿qué puede suceder, no? Con cierto individuo, ¿no? Que tiene ciertas dificultades ante el aprendizaje o que tiene problemas de conducta, ¿no? Dentro del salón, ¿no? Puede ser de cualquier edad, ¿no? Y pues bueno, eso también lo estudia la psicología y sobre todo la psicología en la educación, la psicología educativa. Hablábamos de la autoeficacia también, ¿no? Que no es otra cosa que esta metacognición, grupo, esta metacognición de darnos cuenta cómo va nuestro aprendizaje, cómo va nuestro desempeño, ¿no? Pues obviamente en la escuela, ante el estudio, ¿ok? Porque de una u otra manera, pues nosotros somos, digamos, los que tenemos esta, pues, ¿cómo le diré? Prioridad ante el aprendizaje, ante el conocer eh, lo que estamos aprendiendo, o si estoy aprendiendo, si no estoy aprendiendo, si no estoy aprendiendo, ¿por qué? Y a veces sí me puedo dar cuenta, pero a veces puede ser de una manera inconsciente, porque a lo mejor podemos tener algún problema, podemos estar deprimidos, podemos tener alguna situación psicológica que está ahí o inclusive neuropsicológica, o sea, algún problema a nivel del cerebro y que no nos demos cuenta, ¿no? Les pongo un ejemplo, puede haber alumnos, ¿no? Que tienen problemas visuales o auditivos, niños sobre todo, y no se dan cuenta, sí perciben algo, pero no se dan cuenta, ¿no? Hasta que pues la maestra descubre que tiene problemas, ¿no? De audición o visuales, ¿no? En este caso, ¿ok? Y pues bueno, muchos errores a veces que cometemos los maestros es etiquetar a los alumnos, ¿no? Sin saber lo que está atrás de ellos, ¿no? Que está incidiendo en su desempeño escolar. Pero la autoeficacia es esta cuestión de irnos dando cuenta cómo es nuestro aprendizaje, cómo estamos en nuestro desempeño, ¿no? De aprendizaje o en la escuela, o desempeño académico, como dice aquí. ¿Ok? Y es ahí donde nosotros podemos corregirnos o autocorregirnos. No, ahora sí le voy a echar más ganas. No, ahora sí voy a leer. O busco una estrategia. Ahora sí voy a tomar apuntes. ¿No? Ahora sí voy a hacer un resumen. Ahora sí voy a hacer un mapa mental. O ahora sí voy a hacer un cuestionario. O voy a investigar. Es ahí donde yo me puedo autocorregir para mejorar mi desempeño en la escuela o mi aprendizaje. Eso es lo que se refiere a la autoeficacia y la metacognición, ¿no? Esos juicios positivos que cada persona hace de sus propias capacidades. No, pues es que yo soy mejor aprendiendo escuchando, yo soy mejor aprendiendo viendo, yo soy mejor aprendiendo experimentando o moviéndome, ¿no? O yo soy mejor aprendiendo escuchando y viendo. O se me queda más con un documental, se me queda más con un video, ¿no? O que me lo digan, o que me pregunten. Entonces, eso también tiene que ver con la metacognición, con el autoaprendizaje. Entonces ya nos metemos a lo que es la psicología educativa. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología educativa? Pues se ocupa del estudio y análisis de los procesos de cambio comportamental que se producen en las personas como consecuencia de su participación en situaciones o actividades educativas. Ahí tenemos una primera definición. Es un cambio comportamental. O sea,
el educar, el aprender, no es nada más una cuestión a nivel cognitivo, sino también se va a dar a través del comportamiento, ¿no? O de la conducta. Ejemplo, pues si una persona, me acuerdo perfectamente cuando trabajaba con personas de la, adultos mayores, ¿no? Y adultos que cuando se dieron cuenta de que una de ellas aprendió a leer, una señora como de 60 años, ¿sí? Que estaba aprendiendo la primero de primaria, cuando empezó a leer sus primeras frases, ¿no? En un periódico. Todavía recuerdo la cara de emoción que puso, de felicidad, el de poder entender lo que ella estaba viendo en el periódico, ¿no? Y luego le pusimos una revista y sorprendentemente también emocionada, ¿no? De que había leído una revista y la podía entender, ¿no? Lo que pasaba ahí en la revista, ¿no? Entonces, no solamente implica una cuestión cognitiva, sino también un cambio comportamental, ¿ok? También regula nuestra conducta, nuestro comportamiento a través de los pensamientos, a través del proceso de pensamiento, ¿no? Nos ayuda a cuestiones de cálculos, ¿no? De resolver situaciones o problemas. También, entonces es un cambio de comportamiento. También es una disciplina, la psicología educativa o la psicología en la educación, disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de comprender y mejorar los tales procesos. Para ello, aplica los métodos y las teorías de la psicología, los propios, así como las otras disciplinas afines al campo educativo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que a través de la psicología nos hemos dado cuenta cómo funciona el cerebro, cómo es que se dan estas funciones mentales superiores y cómo pueden ayudar o mejorarse para potencializar el aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje, sino también la enseñanza. Un ejemplo, lo que les puse hace rato, esta cuestión de las famosas inteligencias múltiples, ¿no? No sé si han escuchado las inteligencias múltiples, grupo. ¿Ya han escuchado de las inteligencias múltiples? La verdad yo no, profe. ¿O quién? ¿Alguien más? ¿Alguien que haya escuchado de Ni yo, profe. ¿No ha escuchado de inteligencias múltiples? No, profe. Ok. Bueno, lo que dicen las inteligencias múltiples, ¿no? Es que para un psicólogo, ¿no? Gardner, se apellida, Howard Gardner, él estudió la inteligencia y dice, bueno, es que a mi parecer no existe una sola inteligencia general, ¿no? Que para él existen 9 inteligencias y que esas 9 inteligencias conforman la inteligencia general, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son inteligentes para la cuestión lógica matemática, ¿no? Que tienen una capacidad para razonamiento lógico matemático. Que hay una inteligencia musical, ¿no? Esas personas que tienen esta capacidad para la cuestión de la música, del sonido, no solamente de tocar un instrumento, sino de componer una canción, ¿no? El de cantar, ¿no? El de memorizar, etcétera, etcétera. Que hay otra inteligencia que es la kinestésica o la que es corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un deportista, un niño que de chico ya se le nota esa capacidad física o esa inteligencia física, ¿no? Que le va a dar ese talento como futuro deportista, ¿no? Tenemos el ejemplo Michael Jordan o de Messi,
¿no? Que desde pequeño ya tenía cierta capacidad, ¿no? Cierta inteligencia física, ¿no? Mucho más, ¿cómo le diré? Potencializada que los demás menores, ¿no? Que inclusive ustedes ven sus videos de Chavillo cuando él empezó, ¿no? Pues sí, ya tenía esa habilidad para burlar, para poder, ahora sí que hacer los dribblers, ¿no? Los recortes de los demás jugadores, ¿no? Y, y pues tener esta capacidad física, ¿no? Mucho más desarrollada que los demás niños. Que también hay inteligencia espacial, ¿no? Espacial entendida como esta cuestión de perspectiva o de utilizar cuestiones geométricas. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, tiene una capacidad espacial, ¿no? O sea, puede percibir dónde pueden estar ciertas formas, ciertas estructuras, ciertas geometrías, ¿no? O diseñar ciertas geometrías a partir de otras para producir, no sé, un edificio, ¿no? Una casa, un mueble, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Son 9 inteligencias, ¿no? Otras para las cuestiones de literarias, ¿no? Para poder escribir, crear una novela, un cuento, simplemente escribir, ¿no? O sea, la verdad que ser escritor, desarrollar un poema, ¿no? Como los conocemos de los grandes autores literatos, ¿no? De los poetas, la verdad que hay mucha inteligencia ahí. Hay una cuestión de inteligencia creativa, ¿no? De imaginación, ¿no? No, si fuera fácil, creo que cualquiera de nosotros podría escribir un poema. No sé si han escrito un poema algunos de ustedes o han desarrollado algún poema o algún fragmento literario o algo, pero pues, escribir un libro, una novela, un pequeño poema, se necesita muchísima capacidad intelectual. Entonces también dice Gardner, ¿no? También hay gente que tiene esta inteligencia hacia la literatura, hacia la escritura, hacia el lenguaje, por ejemplo, una persona de idiomas, ¿no? Un políglota, una persona que habla varios idiomas, ¿no? Pues también es una inteligencia específica, ¿no? Yo tengo un amigo que habla 8 idiomas, ¿no? Él es, ¿cómo se llama? Guía de turistas en un barco, ¿no? De esos, de los Caribbean Royal, ¿no? De los que andan, ¿no? En varios países, ¿no? Bueno, su inteligencia desde pequeño lo fue, vio que tenía esta capacidad hacia los lenguajes, este gusto hacia los idiomas y bueno, llegó a dominar 5 bien, bien, ¿no? Y está estudiando otros 3, ¿no? Entonces, eso lo que significa inteligencias múltiples, que hay 9 inteligencias específicas que tenemos marcadas más que, o desarrolladas más que otras, ¿no? En los individuos. Pero hay otros autores que dicen que contradicen a Gardner, que dicen que no, que pues bueno, la inteligencia es general, ¿no? Y que todas esas funciones o todas esas inteligencias específicas conforman la inteligencia general, o lo que llamamos inteligencia, ¿no? Entonces, pues bueno, psicología educativa también se encarga de comprender estos procesos, ¿no? Estos procesos cognitivos, primero entenderlos, ¿no? Comprenderlos y luego, pues, para buscar estrategias o actividades para poder potencializarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la psicología educativa? Otra de las definiciones o objetos de estudio que tiene la psicología educativa o la psicología aplicada a la educación, pues son los problemas cotidianos de la educación, ¿no?
en lo que son, pues lo que conforman las teorías en la pedagogía, en la educación. Por ejemplo, principios, modelos, teorías, procedimientos, métodos, instrucción e investigación. Ejemplo, ahora pues se habla de competencias, ¿no? Y bueno, también se evalúa conforme a competencias. Los exámenes ya no tienen, antes un examen tenía el 100% de la calificación. Si sacabas 10 o 100, eso es lo que tenías, ¿no? Eso era lo que eras, ¿no? Entonces se le daba el 100% al examen, ¿ok? Ahora no, ahora por evaluación de competencias o con estos nuevos principios o estudios psicológicos aplicados a la educación, ¿no? A partir de los modelos, principios, teorías, procedimientos y métodos que se han encontrado, ¿no? Que se han indagado, pues ahora podemos evaluar a través de competencias. Y pues también, por ejemplo, pues evaluamos comportamiento, ¿no? ¿Cómo evaluamos comportamiento? Pues dentro del aula. Pues obviamente de conducta, ¿no? En algunas universidades te dan tu carta de buena conducta. O dentro del aula, por ejemplo, con asistencia, con participación, ¿no? ¿Ok? Pues se puede utilizar como, o se utiliza como una forma o un rasgo de evaluación. O cuestiones, por ejemplo, tareas, ¿no? Entonces ya se le va dando un porcentaje a diferentes competencias que debe desarrollar el alumno y ya no al 100% de la calificación a la memoria, que es a través del examen. O sea, antes tú memorizabas el libro, ¿no? O las teorías y venías, contestabas las preguntas y sacabas 10 y entonces no, eres un excelente estudiante, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasaba si te ponían un problema matemático? ¿Qué pasaba si te ponían a hacer un ensayo, ¿no? O hacer una investigación. Pues ahí es donde se topaban porque no tenía esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias. Ahora lo que se trata es de desarrollar todo tipo de competencias lingüísticas, escritas, orales, de pensamiento, comportamentales, de habilidades y de conocimientos, ¿no? Entonces, cada una de esas se evalúa, pero que derivan de estos estudios, ¿no? O que se encontraron estudiando estos problemas cotidianos de la educación. ¿Cómo los evalúan, por ejemplo, cómo los evaluaban ustedes en la prepa? ¿Cómo era la evaluación en la prepa, grupo? Dijo, profe, no lo escuché, güey. ¿Cómo era la evaluación en su prepa? ¿Cómo los evaluaban en la prepa? Pues, En mi prepa nos evaluaban por medio de exámenes o de tareas. Ok. ¿Y cuánto valía el examen? A veces el examen valía, o sea, tu calificación final, que era el 100%. Ok. ¿No? Por ahí contestaba otro compañero. ¿Cómo te a mí cuando evaluaban, Ángel? Ajá. nos evaluaban por medio de las actividades del libro, las actividades valían 10%, Ok. Ujú. las tareas valían 10%, las actividades en el libro valían 15%. En total teníamos que juntar 40% para sacar la calificación, se podría decir, la máxima. Ok. ¿Y cuánto valía el examen? El examen valía el 30%. Ok. Muy bien. Pues entonces, fíjense, aquí ya es una evaluación por competencias. Ok. Que no es nuevo, que esto vino a cambiar porque antes, ¿no? Era puro examen, ¿no? Tú te tenías que enfrentar al examen
Y lo que sacaras en el examen era tu calificación. ¿Ok? Ahora, pues trabajos escritos, trabajos de investigación, participación, cuestiones de exposiciones, ¿no? ¿Ok? Y pues obviamente también los exámenes, que pueden ser oral o pueden ser escritos. Pero pues ya valen un 30, un 20, un 25, hasta en algunas escuelas hasta el 50%, pero ya no le dan más porcentaje, ¿no? Ya no vale más del 50, porque se tienen que evaluar otras cosas, ¿no? Otros conocimientos. Entonces, fíjense, aquí pues empieza a dar influencia a la psicología a la educación. Cuando decimos educación, el proceso educativo, desde cómo enseñamos, qué enseñamos, ¿no? Cómo lo enseñamos, ¿ok? Y cómo lo evaluamos también, ¿ok? Pero a partir, pues bueno, de todas estas teorías psicológicas, ¿ok? Porque, pues bueno, encontramos que no todos tenemos una memoria fotográfica, que aunque memorices no significa que ya aprendiste, porque luego si se te pide utilizar ese conocimiento en resolver un problema, no sabes cómo resolverlo o no lo puedes aplicar, ¿no? O que me entregues un reporte escrito, ¿no? O un análisis de tal libro, de tal tema, de tal teoría, no te puedes expresar escrito, ¿no? Pues gráficamente, ¿no? O por escrito. No sabes desarrollar un proyecto, o qué parte lleva un proyecto, o cómo va un ensayo, un informe, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, pues por eso la psicología viene a tratar pues, de complementar y mejorar, ¿no? Vislumbrar o dar nueva luz a estos procesos que llamamos aprendizaje, enseñanza, ¿no? Lo que son los procesos pedagógicos, ¿ok? Desde cómo ocurre el aprendizaje, qué factores se encuentran asociados a los procesos de aprendizaje. Todos aprendemos igual o al mismo ritmo. Si es diferente, en dónde, cómo ocurren esas diferencias entre los individuos ante el aprendizaje. La capacidad para aprender cambia con la edad, pues sí, también, ¿no? Y si es así, ¿qué cosas aprendemos a los 6 años, a los 10 años, a los 20 años? Entonces, fíjense cómo también parte de las teorías de la psicología nos vienen a dar, a hacer preguntas y a resolver preguntas sobre el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Es una pregunta que se hizo Piaget, que se hizo Vygotsky, que se hizo Ausubel, muchos teóricos de la psicología, ¿no? Y filósofos que ahora son referentes de sus teorías en todas las disciplinas de psicología, psicología educativa, psicopedagogía, psicología en educación, pedagogía. ¿Qué factores se encuentran asociados a estos procesos? Pues bueno, pues lo que comentábamos, la edad, la nutrición, el ambiente, ¿no? O sea, cómo estás en tu casa, la estimulación, la motivación, porque aprendemos, ¿no? Las cuestiones sociales, culturales, los motivos de nuestros padres, etcétera. Entonces, eso es psicológico. ¿Todos aprendemos igual o al mismo ritmo? Pues no. Tú puedes estar en un grupo de 10, de 5 individuos, de 5 alumnos o de 40 y tú crees que todos aprenden igual, porque tienen la misma edad, porque están todos en el mismo salón. Y no, te das cuenta que aunque tú des el mismo tema, cada quien va a aprender de una manera diferente, lo va a entender de una manera diferente, ¿sí? Lo va a escuchar de una manera diferente, lo va a procesar de una manera diferente. Es como el ejemplo de que si a ustedes ahorita les pusiera a leer un libro, ¿no? Un ejemplo, un libro de Moby Dick,
aunque es un libro, ¿no? Igual para los 6, ¿no? O para los 5, pero pues ya después de que le terminen de leer el mismo libro, con las mismas letras, con el mismo número de páginas, del mismo autor, al final cada uno va a entender diferente el libro, va a comprender cosas diferentes del libro. Bueno, es lo mismo, y a su manera y a su ritmo. Hay algunos que lo van a leer una vez y con eso es suficiente. Otros, para llegar a comprenderlo, tienen que leerlo una, dos veces o tres veces, ¿no? Otros tienen que leerlo, escucharlo y, en fin. Entonces eso también pasa dentro del aula. Creemos que todos los alumnos aprenden igual y no. Aquí es donde empieza la psicología, donde te dice, no, cada individuo aprende de manera diferente y procesa de manera diferente, ¿no? El conocimiento, porque puede tener ciertas capacidades o puede estar limitado por ciertas capacidades, ¿ok? Entonces, eso se debe a la psicología, esas respuestas o esas, pues sí, respuestas a esas preguntas, pues se debe a la psicología y a la filosofía, ¿no? Y bueno, pues sí, esas diferencias existen, como son, cómo se pueden describir, ¿no? En qué es diferente, en fin. Si la capacidad de aprender cambia con la edad, sí, ¿no? Eso es lo que descubrió Piaget, ¿no? Y otros autores, donde no es lo mismo la capacidad que tiene un menor de 2 años, a 4 años, a 8 años, a 12 años, 11 años, a 15, a 18, a 20, a 25, a 30, a 35, ¿no? 45, 50, 60, 80, 85. ¿Por qué? Porque parte del aprendizaje tiene que ver con el cerebro, ¿ok? Y el cerebro también va cambiando conforme a la edad, ¿sí? Va madurando, pero también cuando llegamos a cierta edad va disminuyendo esa capacidad, porque también va envejeciendo ciertas funciones, el cuerpo, ¿no? Y entonces ciertas funciones pues empiezan a deteriorarse si no se mantienen. Y bueno, pues lo que dice ahí, si es así, ¿cómo se aprende a los 6 años? ¿Cómo se aprende a los 10? ¿Cómo se aprende a los 20? Y eso también nos ayuda porque entonces entendemos que hay diferencias de aprendizaje entre las edades, ¿ok? O en las edades, y entonces nosotros como docentes, como maestros, tenemos que dosificar o realizar nuestras actividades, nuestras estrategias, ¿no? O planes de sesión, dependiendo de la edad de los alumnos, de las capacidades cognitivas, psicológicas de nuestros alumnos. Yo no puedo darle una clase así como la estoy dando, una cuestión visual y oral, a niños de 6 años o de 5 años o de 3 años. ¿Por qué? Porque no tienen la misma capacidad de atención, porque no tienen la capacidad de comportamiento corporal, ¿no? O de control corporal, o de distracción o control de distracción, o de impulsos, etc. Entonces, en las escuelas, en los preescolares, pues las clases van diseñadas de un momento rápido, ¿no? Con tiempos breves, ¿no? Manteniendo la atención de los menores, ¿no? Porque pues no puedes tener al niño, ¿no? Casi una hora sentado nada más escuchando, porque su cerebro apenas está madurando, está inmaduro, apenas está madurando y tiene que moverse, es curioso, ¿no? Anda movido para acá, para allá, en fin. Entonces, eso nos explica la psicología del desarrollo, ¿no? Que es parte de la psicología educativa. No sé si tengan alguna duda, preguntas hasta acá, grupo. No, profe, ninguna. ¿Seguros? De mi parte, sí, todo Ok. bien.
Los demás, grupo. Antonio, Francisco, Ni ¿alguna una, duda? profe. ¿Pregunta? No, Bueno, ninguna, entonces, profe. ok, entonces seguimos. Miren, entonces aquí parte de la psicología educativa, pues bueno, tiene que ver con la psicología diferencial. ¿Ok? ¿Y qué es la psicología diferencial? Pues ahí su nombre lo dice, ¿no? Tiene como propósito la descripción, predicción y explicación de la variabilidad del comportamiento y de los procesos psicológicos entre las personas o entre el grupo de personas. Lo que les digo, no es lo mismo digamos, el comportamiento y el aprendizaje de un menor de preescolar, ¿no? O de guardería, que de primaria, que de secundaria, que de prepa, que de universidad, ¿no? O un adulto o adulto mayor. ¿Ok? Eso se llama psicología diferencial, porque entonces describe, predice y explica las variantes del comportamiento, tanto a nivel de conducta, comportamiento, pero también a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de psicológico, de procesamiento de información. Entonces, aquí es donde se empieza a dar estos primeros fundamentos, ¿no? Estos primeros principios teóricos de la psicología educativa o de la psicología en la educación, ¿no? A partir de gente como están ahí abajo, Francis Galton, Jess McKean Cattell, Leiter Witter, Alfred Binet y Cyril Burke. ¿Ok? ¿Qué decían estos autores? ¿Qué decían estas personas? Estas personas eran filósofos, psicólogos, médicos, neurólogos, ¿no? Que trataban de primero, pues dar una respuesta a una pregunta: ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia? Y sobre todo, ¿cuál es la inteligencia del ser humano? ¿Qué nos hace inteligentes? Pero ¿qué es la inteligencia? Entonces hablamos de que había unas explicaciones, ¿no? Pero estos personajes, que algunos son de Francia, otros de Inglaterra, otros alemanes, otros, de Inglaterra, Francia, Alemania, italianos y americanos, ¿no? Que son prácticamente los pioneros, pero sobre todo los ingleses y los franceses y alemanes son los pioneros, como lo que es Alfred Binet. Aquí tenemos a Alfred Binet, creador de inteligencia, de una primera prueba de inteligencia, de las primeras pruebas de inteligencia que conocemos ahora en psicología y en psicopedagogía y en pedagogía, los famosos test de inteligencia, aproximadamente 1905. ¿Si les han puesto algún test de inteligencia o conocen alguno? ¿Conocen algún test de inteligencia, grupo? ¿O les han aplicado alguno? ¿O hicieron alguno en la orientación vocacional o en la prepa o en la secundaria? Yo sí hice unos, profe. Ok, ¿cuál fue el que te pusieron? Era preguntas acerca del cuerpo humano, algo así. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que le hayan puesto o hayan hecho un test de inteligencia?
grupo? A mí, Ok, muy bien. era de cálculo matemático cuando iba yo a la prepa. Ok, entonces fíjense, ¿y de dónde viene? ¿No? Entonces estas personas trataron de contestar qué es la inteligencia, ¿no? Cuestión para encontrar una definición que es complicado, ¿ok? Segundo, para saber, ¿no? De todos los individuos, si tengo 30 alumnos, cuáles son los más inteligentes y cuáles no son tan inteligentes. Entonces, fíjense, aquí también la bronca de los test o las pruebas de inteligencia es que vino también a ser como que una, indirectamente como una, ¿cómo les diré? Una discriminación, ¿no? Porque pues si no aprobabas el test de inteligencia que ellos te ponían, pues entonces te consideraban menos inteligente. Pero esto a razón de que eh, investigar en niños que es un niño con una capacidad mental superdotada o sobredotado o una persona o un niño con retraso mental, ¿no? Y entonces el test de inteligencia vino como a hacer esta clasificación entre los individuos, entre los niños, de que una persona que tuviera menos de 70 de calificación en un test de inteligencia creado por estos individuos, ¿no? Pues se consideraba retrasado mental, ¿no? Hasta 60%, un IQ de 60. IQ es coeficiente intelectual. A un coeficiente intelectual de más de 100, ¿no? 100 era 100, 100 de 100 para arriba, entonces ya era una inteligencia normal, pero entonces ya era una inteligencia sobresaliente o mayor, ya está superdotado, ¿no? En fin, entonces también vino así como que ayudar a clasificar a los individuos, pero esto en respuesta a ciertos fenómenos sociales, culturales, por ejemplo, que vinieron de otros contextos como es el trabajo y como es la guerra, ¿sí? Porque pues en la Segunda Guerra Mundial eh, varios de los test que se habían desarrollado para la cuestión del ámbito laboral, ¿no? Y educativo los aplicaron a la guerra para supuestamente reclutar a los hombres más inteligentes para llevarlos al campo de batalla, ¿no? Contra los alemanes, ¿ok? Porque supuestamente iban a entender más rápido, iban a comprender más rápido, iban a aprender más rápido todas las cuestiones que se les enseñaran en relación a la milicia, ¿no? Y prepararse lo más pronto posible. ¿Qué quiere decir? Que en 3 meses ya tenías un hombre, individuo inteligente, altamente capacitado en los conocimientos para la guerra. Pero esto viene del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también, con la revolución industrial, pues lo que se preguntaban que, bueno, es que nosotros necesitamos gente, la gente más inteligente para que trabaje en nuestras fábricas, para que entienda nuestros procedimientos, para que desarrolle nuestros procesos industriales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, indirectamente están creando nuevas teorías y bueno, Francis Galton, aquí primero, pues es considerado el padre de la psicología diferencial, ¿no? El de investigar estas diferencias entre individuos a nivel de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, acuérdense que vimos procesos mentales superiores, ¿no? Lo que es memoria, razonamiento lógico matemático, pensamiento, percepción, sensación, lenguaje, habla, atención. Y bueno, ahora las se hablaban de las nuevas inteligencias o las inteligencias múltiples, que ya las mencionamos, pero ahora qué es ser inteligente, ¿no? Y es un ejemplo, aquí es como si les dijera de los 5 o 6 que están en el grupo, quién es el más inteligente. Yo a simple vista no lo puedo saber, ¿no? O simplemente por lo que los conozca directamente,
me pueden dar un indicio, un indicador de su capacidad de inteligencia, pero lo que dicen esto es que, bueno, tenemos que saber cómo piensan, cómo razonan, qué capacidad tienen de razonamiento, qué capacidad tienen de pensamiento, qué capacidad tienen de atención, qué capacidad tienen de procesamiento de información espacial o geométrica, de memoria, de lenguaje, etc. Entonces, todas esas funciones y factores los fueron estudiando y creando pruebas, ¿no? O test para medir cada uno. Entonces, McKean, ¿no? Cattell, James McKean Cattell, impulsó el uso de pruebas de medición psicológica. O sea, ellos decían, ¿se puede medir la inteligencia? Entonces, de ahí empezaron a crear estas test psicológicas, ¿no? Leiter Wintermer dice, ¿cómo afectan las diferencias al rendimiento académico? ¿No? Si realmente un chavo, una persona, un alumno, ¿no? Es muy inteligente, pues supuestamente va a tener un rendimiento académico, pues, sobresaliente, pero muchas veces no es así, ¿no? O puede haber individuos o alumnos con una capacidad de inteligencia promedio o menor y ser muy sobresalientes. Entonces, se preguntaban, ¿no? ¿Por qué? Si había relación o qué afectaba o cómo no afectaba. Entonces, esas diferencias, ¿no? Psicológicas, individuales, biológicas, ¿no? ¿Cómo afectan el rendimiento académico? Ya les dije, Alfred Binet, pues es el creador de la inteligencia y del concepto de coeficiente intelectual, ¿no? Él le pone un coeficiente intelectual que no es otra cosa que un número a la capacidad de inteligencia de los individuos, ¿no? Del 60% se ha considerado como retraso mental leve hasta el más severo, que puede ser menos de 60, hasta el 100%, más del 100%, 120, que se llama superdotado, ¿no? O genio. Ahorita el que clasificación o la cuantificación más alta que se sabe de un individuo es una mujer, creo que es australiana, no me acuerdo qué nacionalidad es, pero tiene 200 y cacho de coeficiente intelectual, más arriba que este supuestamente tiene Albert Einstein, ¿no? Pero hay mucha gente inteligente. Acá en México tenemos muchos niños superdotados, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo se empiezan a dar cuenta que son superdotados, tienen coeficiente intelectual alto? Pues niños que a los 4 años ya aprendieron a leer, ¿no? Y ya se saben de memoria todas las capitales del mundo, ¿no? O que ya empiezan a leer libros, ¿no? A sus 5 años, por ejemplo, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart compuso su primer concierto, ¿no? Para orquesta a los 5 años, chavos. ¿Qué hacían a los 5 años ustedes? Mientras lo que hacían ustedes a los 5 años, Mozart ya había escrito su primer partitura para concierto, ¿no? De orquesta sinfónica. ¿Ok? Ese es un niño superdotado. ¿Vale? Que fue brillante, fue un genio musical, pero que desgraciadamente no le ayudó mucho su inteligencia emocional. Ahora se habla de inteligencia emocional. ¿No? Cyril Burr, ¿no? También investigó a niños con retraso mental, ¿no? Que por lo general tiene que ver mucho con factores físicos, biológicos, ¿no? En este caso. Vale, entonces el coeficiente intelectual es parte también de la inteligencia de lo que estudia la psicología educativa, que está implicada en la educación, en el aprendizaje y en el desarrollo. Otra de las ramas o de los aspectos que estudia la psicología educativa, la psicología en la educación, es la psicología del desarrollo, ¿no? Que es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales en las personas, psicológicos en las personas, ¿no?
y que, pues bueno, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de escribirlo y explicarlo, la relación con el propósito sujeto, ¿no? Así como en relación a las diferencias que existen entre ellos, ¿no? O sea, la relación que existe en el medio ambiente y su desarrollo del sujeto, así como la diferencia que existen también, a fin de poder llegar a predecir comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, optimizar el desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo de esto, no es lo mismo el modelo educativo que tenemos en México a como lo tienen en Corea, ¿sí? O en China. Allá, aquí, por ejemplo, a los niños en preescolar o guardería, sobre todo en preescolar, pues ahora sí que las escuelas, pues cuidan mucho al menor, no lo saturan de información o de actividades, no son muy estrictos, ¿no? En fin, en Corea, ¿no? En Corea es mucha exigencia, ¿no? Porque ellos saben, y en China, saben que de lo que puedan exigirle a los niños ahorita, pues va a repercutir cuando sean adultos, ¿no? Entonces, el modelo educativo en esos países es muy estricto, muy competitivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, aquí pues entra la cuestión de la comprensión del desarrollo, pero también del ambiente, del contexto donde se den los procesos educativos, ¿no? Y es cierto, grupo, de que si a un niño tú le enseñas 5 idiomas, ¿no? De los primer año de vida, ¿no? 2 años en adelante, el niño va a aprender esos 5 idiomas de una manera fácil, natural, a que si quieres aprender los 5 idiomas, ¿no? A la prepa o ya una etapa adulta, tu cerebro ya sí lo puede, pero no tiene la capacidad que tiene, ¿no? El menor o el niño. Vale, entonces, para algunos autores como Doman, ¿no? Glenn Doman, un neurofisiólogo inglés australiano, ¿no? Los niños son genios en potencia. Entonces, a los niños les puedes enseñar todo: música, pintura, arte, idiomas, matemáticas, todo, todo, todo lo que tú creas y generar un genio, y el niño va a aprender de una manera natural, ¿no? Y va a ser un genio. Sin embargo, pues para otros autores, ¿no? Como White, dicen que no, a los niños no hay que presionarlos, no hay que saturarlos de tanta información. Entonces se van creando corrientes que promueven a favor del desarrollo del niño, ¿no? El de potencializarlos y darles el máximo de conocimientos a esa edad, y otros que dicen que no, que hay que respetar el desarrollo del niño, que el niño es para jugar, para estar feliz, y que debemos respetar su ritmo, ¿no? De madurez o de crecimiento. Entonces, si ven, hay muchas teorías que promueven, ¿no? Como dice aquí, la optimización del desarrollo, pero el desarrollo cognitivo, en este caso. Y cierto, eh, ahora, por ejemplo, se sabe con métodos ya mucho más recientes, como el método Doman, que les digo, que un niño puede aprender a leer a los 2 años y puede escribir a los 3. Ahora, ¿puede aprender a leer sin hablar? Sí, ya está demostrado. El niño puede comprender las palabras, ¿no? En un texto. ¿Vale? Sabe, entiende qué significa cada palabra, pero no puede hablar, pero ya lo entiende. ¿Ok? Y eso lo descubrió Glenn Doman, ¿no? Mientras Piaget decía, no, pues es que hay que darles chance, primero el juego y las figuras y
la coordinación y hasta los 4 o 5 años, 5 años, 6 es cuando se les debe enseñar a leer y a escribir, ¿no? Ahora, otras teorías dicen que no, el niño puede ser igual de inteligente que a los 2 años que a los 5 años, ¿no? Para la cuestión de aprender a leer y a escribir. Entonces, hay muchos autores, ¿no? Que nos llevaría mucho tiempo, pero por ejemplo, Stanley Hall, ¿no? Como la adolescencia, primer psicólogo educativo, Henry Wallon, perdón, en desarrollo de educación, Jean Piaget, referentes sobre el desarrollo intelectual o su teoría psicogenética, Erik Erikson, teoría psicosocial, donde prioriza que también parte del desarrollo o del aprendizaje es social, es el contexto, es el ambiente, ¿no? Porque potencializa la personalidad. Lev Vygotsky, con su teoría sociocultural. ZDP significa zona de desarrollo próximo y andamiaje, que son sus conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir Vygotsky con estos conceptos? Que un niño también aprende a través de otra persona, ¿no? Aprende viendo, aprende escuchando, aprende imitando, y eso sería un andamiaje. ¿Para qué quiere decir andamiaje? Que les da una estructura, una base para poder, de conocimientos para entender otros conocimientos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues nos lleva también a la cuestión de la psicología del aprendizaje, ¿no? La psicología del aprendizaje se ocupa como el estudio de los procesos que producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del individuo y que no pueden explicarse como producto del crecimiento y o la maduración, o sea, el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, también el aprendizaje, perdón, es natural, es biológico. Sin embargo, también nos cambia el comportamiento y el comportamiento también influye en el aprendizaje. Lo que decíamos de la experiencia, ¿no? La experiencia que tenemos durante niños, ¿no? Y adolescentes, pues va a ser un aprendizaje y eso nos va a cambiar el comportamiento, o sea, aprender de nuestros errores, el ensayo y el error, ¿no? No cometer el error 2 veces, en fin, eso es aprendizaje también. Entonces tenemos aquí a Edward Thorndike, ¿no? Donde estudia también, dice, bueno, si el aprendizaje es biológico, decimos que es parte del cerebro, ¿no? Pues también se debe dar en animales, ¿no? Y entonces se empieza a estudiar palomas, gatos y perros y se empieza a poner problemas a resolver, como abrir una manija, encontrar alimento, desarrollar o resolver ciertos problemas físicos, así como el hexatlón, digamos, así de ese tipo de obstáculos a resolver físicamente, ¿no? Hasta abrir, por ejemplo, candados, ¿no? O que están semicerrados, o utilizar varas o otro tipo de cosas para obtener, sacar alimentos de un tubo. En fin, en algunos casos de algunos cuervos o de algunas aves que utilizaban ramas, ¿no? Para poder sacar el gusano de un hoyo, ¿no? Eso ya es inteligencia. O un gato poder abrir la manija de una ventana para entrar o poder salir. Eso ya es inteligencia, son Thorndike. Las palomas, por ejemplo, también, que pueden memorizar los viajes, ¿no? De ida a un lugar y de regreso a otro lugar, en fin. Tenemos a Charles Judd con el currículo y la organización escolar, o sea, cómo están organizados o cómo se deben organizar los conocimientos, ¿no? Por grado, por nivel, ¿no? De los individuos conforme al desarrollo. Watson, John B. Watson, que es el padre del conductismo. Aquí ya nos enlazamos con los siguientes temas sobre la siguiente unidad, que es precisamente las escuelas psicológicas, chavos. Y aquí tenemos la primera, el conductismo, ¿ok? Y su padre fundador es John B. Watson.
¿Sale? Y debemos entender esto, lo vamos a ver más a profundidad la próxima clase, ya no ha dado tiempo. Y también a Skinner, Burroughs, Frederick Skinner, que también estudia el conductismo, pero lo modifica y lo amplía y lo mejora y crea sus propias teorías que se llama condicionamiento operante, ¿no? O ingeniería social. Condicionamiento operante e ingeniería social, que lo vamos a ver más adelante. Pero estos dos sí grábenselos bien, estos autores, estas diapositivas se las voy a subir, las voy a compartir en la plataforma. Pero Job Watson, fundador del conductismo, y tenemos a Simón Pavlov, que no está aquí, y a Frederick Burroughs Skinner con el condicionamiento operante como una teoría y otra teoría que se llama ingeniería social, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Más amplio y profundo. Y bueno, ya para terminar el grupo, bueno, la psicología educativa o la educación, pues también genera otras teorías y pues el lugar en el que están las ciencias de la educación, pues bueno, es un conjunto de ciencias y profesiones orientadas al estudio y el arte de la educación, todas las ciencias de la educación. De hecho, hay una licenciatura así que se llama licenciatura en ciencias de la educación, ¿ok? Y bueno, pues estudian las condiciones generales y locales de la educación, como hablábamos, ¿no? Pues estos modelos educativos que tiene nuestro país, que tiene nuestro estado, que tiene nuestra localidad o nuestra región, por ejemplo, eh, que esto tiene que ver más con la sociología de la educación, la antropología de la educación y historia de la educación. Por ejemplo, ahorita estas cuestiones de los costumbres del Día de Muertos, pues muchas escuelas lo celebran, investigan los chavos, ¿no? Ponen los altares, hay muchos tipos de altares, el simbolismo de cada elemento que conforma el altar, la concepción del Día de Muertos, de la muerte, de las flores, de todo, ¿no? Pues entonces, eso lo estudia la sociología, la antropología, la historia de la educación. Como puede ser esta costumbre que se aprende o se enseña en las escuelas, desde el preescolar, primaria, secundaria, hasta ya grados más adelante. También estudia situaciones o situación educativa y los hechos educativos. ¿Qué significa esto? ¿No? Pues esta cuestión de el aprendizaje, la cuestión de la didáctica y de la enseñanza. ¿Cómo podemos enseñar? ¿Qué podemos, recursos podemos crear, ¿no? Para mejorar nuestra enseñanza y el proceso de educación o el proceso educativo o de aprendizaje. ¿Ok? Y estudios del desarrollo de la educación y del análisis en torno a ella. O sea, todo lo que se da en torno a la educación, pero entendida como este contexto, ¿no? General, ¿no? Donde hay cultura, hay aprendizaje, hay didáctica, hay metodología, hay pedagogía, pero también hay filosofía, ¿sí? Filosofía y planeación. Lo que puede ser un proyecto de nación, lo que puede ser la diversidad cultural, ¿no? De nuestro estado, los valores de nuestro país o de nuestra cultura, nuestra historia cultural novohispana, ¿no? Pero también mesoamericana, ¿no? Y pues obviamente los valores universales de la humanidad, ¿no? Los valores generales y pues todo el conocimiento universal de otros pueblos, como puede ser la griega, la romana, la china, la egipcia, etcétera, y sus formas de pensar, de sentir y de ser, sus valores, ¿no? Toda esa filosofía. Y ya por último, pues la cuestión ya in situ, ¿no? La psicología educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que es, pues bueno, el aspecto del contexto físico-sociocultural
profesor, contenidos, alumnos. Esta relación entre el profesor, los contenidos y el alumno, ¿no? Que son precisamente muchos niveles. A nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel motivacional, a nivel de comportamiento. En el caso del profesor. En el caso de los contenidos, pues los objetivos de aprendizaje, los medios o las formas de cómo vamos a aprender y los medios y las formas de cómo vamos a evaluar esos contenidos. Y en el alumno, pues estas capacidades cognitivas, afectivas, motivacionales y comportamentales o de comportamiento que tiene el alumno en la escuela, ante el aprendizaje, ante la clase, ante el docente, y que se van a crear relaciones. Todo esto está relacionado, física y sociocultural. Y eso también es psicología en la educación o psicología educativa. Y pues bueno, hasta acá nos quedamos, grupo. No sé si tengan alguna duda, pregunta de lo que comentamos. Estas diapositivas se las voy a compartir. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna. De mi parte, ninguna. Yo les recomiendo que vayan tomando notas, ideas, a lo mejor no notas así extensas, pero ideas que les quede o nombres o fechas, o autores, les ayuda, ¿ok? Les ayuda a reforzar este conocimiento. De todos modos, estas diapositivas las van a tener, o sea, no se preocupen, ahí le dan una repasada, una leída. Y entonces, pues nos quedamos con el conductismo, ¿ok? Como primera escuela, ¿no? De Watson, y luego el condicionamiento clásico y operante, Iván Pavlov y Skinner, que son las primeras escuelas, ¿no? O las primeras teorías en psicología que tratan de explicar el aprendizaje, la inteligencia, ¿no? En los individuos, en los seres humanos, pero también en los animales, que eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. Entonces, esténse pendientes de la actividad de plataforma, ¿ok? Para que, bueno, vayamos en tiempo y forma. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, grupo? Ni una, profe. No, Ok, profe. Francisco. Ok, Ángel. Sandy, José. No, ninguna, profe. Ok. Bueno, de hecho tiene Ninguna, material, profe. entonces esténse pendientes y si pueden, traten de indagar o investigar por su cuenta, que también les ayuda. Tenemos Google o tenemos ChatGPT, entonces, pues bueno, como manera de repaso o de ampliar esta información. ¿Ok? Bueno, entonces, grupo, pues muchas gracias. Ya no les quito más su tiempo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Chao, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Hasta Igualmente, profe. luego. Buenas noches, hasta luego.